¿Cuál es el ejemplo más extremo de crianza de helicópteros que ha presenciado? Era gerente de una tienda de bagel. Tuve una entrevista con un niño, creo que tenía unos 16 años. Su padre vino a la entrevista y básicamente respondió a todas las preguntas que le hice al niño. Al final de la entrevista, recurrí al papá y le dije: estás contratado. Mira, en su rostro no tenía precio. El niño se echó a reír. Editar, ya que algunas personas han preguntado. El niño regresó para una entrevista por su cuenta unos días después, y lo contraté. Pero en última instancia no funcionó. Era un niño agradable y razonablemente inteligente, pero no tenía absolutamente ninguna ética de trabajo. Y realmente no podría realizar tareas simples. Siempre he asumido que esto se debió a que sus padres lo mimaron. Solo duró poco tiempo, creo que fueron unos 2 meses. La forma en que se llevó a cabo fue la más adecuada. Si no se permite que el niño realice preguntas, entonces no sería su responsabilidad, ¿verdad? Nota, vaya, esto ha sido un gran reconocimiento para mí, gracias a todos. Solía enseñar /dar una conferencia en una universidad. Tenía un pobre estudiante de educación en el hogar que su madre insistió en asistir a la universidad con él. Ella se inscribió en el mismo curso y solía seguirlo para observar sus interacciones sociales, y dictar a él con quién debería ser amigo, etc. Tenía habilidades sociales limitadas tal como era, y esto lo hizo mucho peor. Al final los puse en diferentes corrientes de conferencias para que tuvieran que asistir a conferencias y laboratorios separados. Ella escupió al muñeco y me llevó antes que el decano para cambiarlos a las corrientes de conferencias, pero el decano estaba bastante contento con lo que había hecho. Unas semanas después, el estudiante vino y me agradeció personalmente. Es interesante ver cómo algunas dinámicas familiares pueden afectar la vida social de un estudiante. Recuerdo a un amigo que tenía una situación similar. Su madre siempre quería controlarlo, incluso en la universidad. Al final, tuvo que poner límites para poder desarrollarse. La decisión de separar a los estudiantes fue clave. A veces los cambios pueden ser incómodos, pero a veces son necesarios para que alguien crezca un poco más. Cuando tenía 15 años, los padres de un niño en mi año escolar condujeron 7 horas para salvar su orgullo y alegría al ver Casino Royale en el reproductor de DVD a bordo del entrenador que regresaba desde un viaje escolar. La mejor parte es que debe haber preguntado a nuestro maestro qué era la película y luego le dijo a su madre. Se imagina a un joven bajando del autobús, luciendo un smoking, con un martini en una mano y una deslumbrante acompañante en la otra. No hay vuelta atrás, madre, ya se ha provocado el daño. Hasta que tenía 18 años, no se me permitía escuchar nada más que música clásica o country. No se me permitía usar ropa holgada. Piense en 1997 cuando los jeans holgados eran lo que se podía usar, y no se me permitía para usar cualquier estilo de zapatos de patinaje, o cualquier camisa de marca o cualquier merchandising de banda. Mi madre revisaba todas mis cosas cuando estaba en el trabajo, tomaba CD, corta camisas y jeans en una carga de piezas y las tiraba, y las reemplazaron con sus artículos aprobados. 5 días antes de cumplir 18 años, mi novia en ese momento me llevó a hacer mi prueba de manejo, y mi madre lo cortó cuando me escuchó por teléfono diciéndole a mi amiga que lo había pasado. Avancemos a hoy, tengo 36 años, me mudé a Inglaterra, me casé, un caso bastante severo de misantropía, sin interés en tener hijos, estoy cubierto de tatuajes. Tengo un gran trabajo, y, lo más importante, una esposa increíble que tenía una educación completamente opuesta, pero la misma visión de todo lo que yo. También es un trabajo increíble. Le dijimos a la familia que se ocupara de sus propios asuntos y nos casamos en Las Vegas hace 6 años y viviremos felices para siempre con nuestros gatos. Emoticono cara sonriente. Desde muy joven, la música que podía disfrutar era principalmente de temática cristiana y hasta ciertos géneros y artistas eran mal vistos. Recuerdo una ocasión en una librería cristiana, donde pregunté si tendrían el nuevo disco de un rapero famoso, la respuesta fue que no encajaba en ese entorno. En otra ocasión, adquirí un CD de un artista que parodiaba canciones del género country, lo que provocó que no me dirigieran la palabra por varios días. Estaba en un patio de recreo con mi hija. 2 padres siguieron a su niño de edad similar, permaneciendo a un pie de él en todo momento. Todo el tiempo dicen cosas como no hagas esto, no hagas eso, ten cuidado, esto es demasiado peligroso, no te caigas, déjame ayudarte, vas a caer, etc. Fuera de mí y de 2. Deja que tu hijo sea un niño. No morirá bajando por un tobogán de 4 pies, lo prometo. He recibido miradas desaprobadoras de algunos padres, ya que mis hijos son lo suficientemente mayores como para que me sienta a gusto leyendo un libro mientras juegan. Sin embargo, parece que aún se espera que esté constantemente cerca de ellos.
No se preocupen, críticos en la maternidad, sigo mirándolos de vez en cuando y prestando atención a sus conversaciones para asegurarme de que todo esté bien. Cuando mi amiga llevó a sus hijos a una guardería, la madre de un bebé de 6 meses les había proporcionado un manual de varias páginas sobre cómo cuidarlo. No puedo recordar los detalles, pero ella había escrito diferentes tipos de llanto fonéticamente con una tabla de lo que cada tipo significaba, o puede haber estado en la oficina dando su propia demostración de cada grito. Tenía el beneficio de hacer que mi amigo, que se había sentido un poco culpable por regresar al trabajo, se sintió como una madre completamente normal y razonable en comparación. La única duda que tengo es, ¿qué tan precisa fue? ¿Era todo un engaño o su análisis fue realmente acertado? Mi intuición me dice que pudo haber sido poco fiable, pero a veces las personas dentro del espectro pueden sorprender. Un solicitante de empleo vino a la entrevista para un puesto abierto. Durante la discusión normal y la investigación, comenzó a parecer que esta persona no era muy motivada, proactiva o tal vez incluso calificada. Este punto fue llevado a casa cuando preguntó cuánto tiempo más duraría la entrevista. Preguntamos por qué. ¿Su respuesta? Mi papá me llevó aquí y está esperando afuera para llevarme a casa. Esto fue para un puesto profesional, requiriendo un título de 4 años, que tarda en promedio más de 5 años en adquirir, y algunos años de experiencia trabajando en el campo. Desestimamos al candidato. Luego quedó claro que papá probablemente había escrito el currículum también. Luego quedó claro que probablemente mi padre había sido quien redactó el currículum también. Experimenté un momento de pavor al solicitar trabajos, tras finalizar la escuela de Derecho, al darme cuenta de que mi madre era la autora del documento del currículum. Dudo que la mayoría de los empleadores revisen eso, pero aún así era un problema. Durante la secundaria, ella elaboró un currículum para mí y desde entonces solo he editado el mismo archivo. El subreddit de mi universidad tenía un futuro estudiante que publicaba preguntas sobre la universidad, el campus y los dormitorios, etc. El verdadero estudiante, llegando a la escuela el próximo año, hizo un puesto llamando al padre por ser un helicóptero. Es curioso ver cómo algunos padres son tan protectores. Recuerdo a un amigo que siempre tenía a su madre llamándolo para preguntar sobre su día en la universidad. La gente en el campus a veces se reía de eso. Al final, él solo aprendió a manejar sus cosas por sí mismo, pero esos momentos siempre fueron un poco incómodos. A veces, dejar que los hijos se arreglen es parte del proceso. Mi hermana es una AR, supervisor del dormitorio en una universidad, y fue llamado por el padre de uno de sus residentes porque su habitación estaba demasiado fría. Supongo que el residente se estaba quejando con su madre, siempre tengo frío o algo así, pero reúne a la gente. El año pasado ocupé el puesto de RA en mi último año. Me resultaba interesante interactuar con los padres, a quienes solía decir, su hijo /A puede hablar conmigo, pero yo no puedo dirigirme a usted, que tenga un buen día. Ella no dejaba que su hijo volviera a Street Pass en su 3DS porque aparentemente así es como los depredadores de los niños atrapan a los niños a pesar del hecho de que la interacción en línea se limita a recibir un modelo 3D malo y una sola oración censurada. También ella les dijo a mis padres que eran idiotas por dejarme obtener un título en lenguaje, lo cual fue bastante incómodo teniendo en cuenta que mi papá obtuvo su doctorado en francés. Es curioso cómo a veces la gente se obsesiona con cosas poco relevantes. Recuerdo que un amigo no quiso dejar a su hijo jugar ciertos videojuegos por miedo a lo que pudiera pasar. No entendía que la preocupación debería ser sobre el contenido del juego, no sobre algo tan inocente. Al final, las mismas personas que critican nuestras decisiones son las que no ven el cuadro completo. Cada uno tiene su camino. Una chica que conozco no se le permite tener chicle o refresco hasta que tenga 18 años. No se le permitió ver nada PG-13 otro que Star Wars y Star Trek hasta que tenga 18 años. Sin videojuegos, un programa de televisión por semana. Básicamente, todo lo que se le permite hacer en su tiempo libre es leer, estudiar y hacer la tarea. Es interesante cómo algunas reglas pueden ser tan estrictas. Conozco a alguien que creció en una situación similar. Solo podía leer y estudiar, sin entretenimiento adicional. A veces, se la pasaba deseando un poco de libertad para disfrutar cosas normales. Pero parece que eso también le dio un enfoque fuerte en sus estudios. Ahora, mira desde una perspectiva diferente. Es curioso cómo nuestras experiencias moldean quiénes somos. Cuando llegué a mi primer escuadrón operativo, había otro piloto con el que regularía los vuelos de entrenamiento /familiarización de mediodía.
Cada vez que volábamos a su vecindario y hacíamos un par de círculos alrededor de su casa para verificar a los niños. Si salieran, pasaríamos brevemente y regresaríamos. Me acuerdo de los vuelos que hacía con un amigo cuando llegué a mi primer escuadrón. Siempre pasábamos volando por su barrio y dábamos un par de vueltas sobre su casa para ver a los niños. Si salían, nos quedábamos un rato para saludar. Era algo simple, pero siempre me hacía sonreír. Uno de mis mejores amigos. Ambos solo somos niños y hemos crecido juntos. Afortunadamente mis padres comenzaron a ser un poco más laxos. Por ejemplo, la gente a menudo se sorprende de que soy un hijo único por la forma en que actúo. Ambos estamos en la universidad ahora estamos en la universidad. Y tiene que enviar mensajes de texto a su madre cada vez que deja su dormitorio. B. Camina a la clase. C. Entra en su salón de clases. D. Deja su clase. E. Lo hace de regreso a casa. También se desanima a ir a cualquier parte que no sea clase o su apartamento. Ojalá estuviera bromeando. También me fui de vacaciones con ella y su madre una vez el año pasado y su madre literalmente colocó su cuerpo para cada imagen. Es interesante cómo algunas relaciones con los padres pueden ser tan diferentes. Mi amiga siempre está bajo control y es difícil para ella disfrutar de su libertad. Recuerdo cuando fuimos de vacaciones y su mamá estaba sobre cada detalle. A veces, me pregunto si eso le afecta en su vida social. Por otro lado, yo era más independiente en mis decisiones. Solo espero que pueda encontrar su propio camino eventualmente. Los padres de un amigo estaban tan obsesionados con el hecho de que su hijo debería estar ahorrando dinero, que rutinariamente confiscaron cada centavo en su cuenta bancaria en una cuenta de ahorros. El pobre tipo trabajaba todos los miércoles y sábados para obtener algo de dinero para hacer cosas divertidas con sus amigos, pero cuando fue a pagar su tarjeta sería rechazada y resultaría que sus padres se habían movido cada centavo, por el que había trabajado duro para una cuenta separada a la que no pudo acceder. Cuando cumplió 18 años, habló con el banco y revocó a sus padres su acceso a todas las bancas relacionadas con él. Es una historia común. Conozco a alguien que también tuvo problemas con sus padres ahorrando su dinero. Trabajaba duro, pero nunca podía gastarlo. Sus padres solo querían lo mejor, pero no entendían que él necesitaba disfrutar su dinero. Cuando cumplió 18, decidió tomar el control y abrió su propia cuenta. Al final, se sintió liberado. Es importante aprender a manejar el dinero y tener un poco de diversión en el camino. Una chica que conozco desde el primer grado fue seguida por su madre toda su carrera escolar. Su madre se convirtió en guardia de seguridad en cada escuela a la que asistió a esta niña. Los 12 años. Fue muy raro. Nunca podría salir con un chico, porque su madre acecharía e intimidaría. Sobre todo salió con chicos gay de armario. La niña terminó teniendo una relación romántica con su maestra de banda, más de 20 años ella mayor, en su tercer año de secundaria. Finalmente se casaron y tuvieron un hijo. Todavía están juntos. Eso suena un poco extraño. Tener a tu mamá siguiéndote por toda la escuela no es algo común. Es curioso cómo eso afectó sus relaciones. Terminar con su maestro de banda es un giro inesperado. Al final, encontraron su camino juntos, lo cual es interesante. A veces las cosas más raras pueden llevar a resultados inesperados. Soy padre en el área de la bahía y estar cerca de la crianza de los helicópteros es mi vida. Mi hijo es realmente independiente y tenemos una regla en el patio de recreo de que si necesita ayuda para hacer algo, no debería hacerlo. Ha estado bajando por el tobogán solo desde que pudo caminar, y las constantes miradas que recibo son irreales. Tenía un padre que tenía 4 a 5 años que ella la necesitaba que realmente bajara por la diapositiva con ellos. Ella vio a mi hijo caer solo y desde la parte superior de la diapositiva comenzó a gritarle al patio de recreo. ¿Quién está con él? ¿Está bien? Está desatendido. Sabes que estás en el próximo nivel en helicóptero cuando intentas helicópteros a otros niños. Es curioso cómo algunos padres se preocupan tanto por lo que hacen otros niños. A veces, no puedo evitar sonreír ante la angustia de esas personas. Mi hijo ha aprendido a ser independiente desde pequeño, y a veces las miradas de desaprobación son intensas, pero también gracioso ver cómo otros reaccionan a eso. Supongo que cada quien tiene su manera de criar. La crianza puede ser un espectáculo. Mi cuñado es terrible. Mi esposo y yo tenemos 3 perros. Crecí con grandes perros de raza, solo tenía uno toda su vida, un pequeño perro. Cada vez que vengan tenemos que mantener a nuestros perros afuera porque mi sobrino tiene miedo de ellos.
Siempre trato de hacer que venga a la ventana y le saludo, pero él siempre sale a llorar. Una vez realmente quería saludar a uno de los perros. Entonces escuché a mi cuñado decirle a su hijo de 4 años: no, amigo, ¿recuerdas? ¿Tienes miedo de los perros? Entonces el niño se escapó. Casi lo pierdo, pero ¿sabes qué? Él no es mi hijo, así que no es mi lugar. A veces, la gente no entiende cómo sus miedos pueden afectar a otros. Mi amigo tenía un perro grande y siempre sentía que tenía que protegerlo de los niños. Los padres, en lugar de ayudar a sus hijos a superar sus miedos, los alimentaban. Al final, solo perjudicaba a todos. Tal vez solo deberíamos dejar que los niños interactúen de forma natural con los animales, en lugar de imponerles esos miedos. En la mayoría de las escuelas de medicina, los estudiantes de segundo año se combinan con estudiantes de primer año para servir como mentores. El emparejamiento generalmente se basa en encuestas, es decir, qué hace para divertirse, estado de la relación, intereses, etc. Durante mi segundo año, fui responsable de coordinar el emparejamiento de estudiantes. Después de que se lanzó el emparejamiento, el decano que estaba trabajando recibió una llamada de la madre angustiada de una estudiante entrante de primer año quejándose del partido que su hijo había recibido. Ella sintió que el estudiante de segundo año con el que había sido emparejado no era el mejor ajuste y, básicamente, exigía que la pareja cambiara. Sin embargo, va más allá de eso. Pasar tiempo en la oficina de decanos quedó claro que era muy común que los padres llamen sobre sus hijos, también conocidos como 22 a 30 años o Doctor. Grown-as med students que se quejan a la familia, los padres de helicópteros se enojaron y llaman a los decanos. Es curioso ver cómo algunos estudiantes de medicina aún dependen tanto de sus padres. Recuerdo que un amigo en la universidad tenía una madre que lo llamaba cada semana para preguntar sobre sus notas. A veces, esto podría ser desgastante. Al final, muchos nos damos cuenta de que hay que aprender a manejar nuestras propias situaciones. Pero sí, los padres a veces se involucran un poco demasiado en las decisiones de adultos. Tan pronto como ingresé a la escuela secundaria, mis padres me prohibieron salir con amigos o eventos sociales para que pudiera concentrarme en mis calificaciones. Instalaron Microsoft Patent Controls en mi computadora y me hicieron dar cuentas exhaustivas de lo que sucedió todos los días en la escuela. Siempre estaban muy orgullosos de cuánto control tenían en mi vida, ya que siempre podían presumir de otros padres sobre lo bien que era su hijo. Bueno, no estaba bien portado. Mentí acerca de ir a las sesiones de estudio del club para pasar el rato con amigos, e hice notas de simulación como prueba de que estaba allí para estudiar. Mis padres apenas leen inglés, por lo que no importaba lo que estaba en ellos. Pasé los controles de los padres de Microsoft instalando Linux en una unidad flash e instalándola en la computadora cada vez que quería hacer algo no relacionado con la escuela en la computadora. Les mentí acerca de llegar a Wharton y ser un estudiante de negocios. Soy estudiante de historia en Penn, y creo que se asustarán cuando les diga. Oh, bueno. Es curioso cómo algunas reglas pueden hacerte más astuto. Mis padres también eran estrictos, así que pronto aprendí a ser creativo. Recuerdo mentir sobre mis actividades escolares para salir con amigos. Utilizaba notas falsas y cambiaba el sistema operativo para evadir sus controles. Al final, terminé en una carrera que no se esperaban. A veces, es bueno tener un poco de libertad, aunque sea a escondidas. Viví en la universidad a 100 millas de distancia de casa y una semana me mudé de dormitorios desde el piso de arriba al sótano. Esa noche, mi madre me envió un mensaje de texto preguntando si estaba bien. Dije que sí y me fui a dormir. A la mañana siguiente, un grupo de policías estaban en mi dormitorio buscándome. Aparentemente, rastreaba mi teléfono todas las noches para asegurarme de llegar a casa de manera segura, y el rastreador GPS en mi teléfono no funcionaba en el sótano del edificio del dormitorio, por lo que dijo que estaba en medio de un almacén al otro lado de ciudad. Ella me dijo que pensaba que un secuestrador podría haberle enviado un mensaje de texto y no confiaba en mí, diciendo que estaba bien. Ella vio su reacción como normal, y eso describe nuestra relación de muchas maneras. Es una historia interesante. A veces las preocupaciones de los padres pueden llevar a situaciones extrañas. Tu situación de mudanza y el GPS no funcionando crearon un malentendido. Es bastante común que los padres se preocupen de más, aunque a veces puede ser un poco exagerado. Me imagino esa tensión de ver a los policías en la habitación. Al final, solo era un error de tecnología. Así es la vida. Una madre tigre china en la escuela secundaria que exigió que se sentara junto a su hija en cada clase para asegurarse de que esté escuchando, durante las vacaciones de almuerzo. Se sienta a su lado y la hace estudiar toda la hora. Ni siquiera puedo imaginar lo malo que debe haber sido para ella tener a su madre a su lado todos los días en la escuela.
Eso suena muy intenso. Imagino que la presión era enorme. Tener a tu madre al lado todo el tiempo no debe haber sido fácil, especialmente en la adolescencia cuando tratas de encontrar tu propio camino. Las expectativas pueden ser abrumadoras y, a veces, puede que termines sintiéndote atrapado. No sé cómo la chica pudo manejarlo todo. Debió ser un reto equilibrar su vida escolar y personal con esa supervisión constante. Trabajé como asesor académico en una universidad durante algunos años. El peor de los casos absoluto que presencié fue este niño de 18 años que tenía sus dos padres que vinieron a nuestra reunión. Kit dijo que tal vez 2 palabras todo el tiempo y se durmieron mientras los padres querían colocarlo en cursos de matemáticas de alto nivel. Además, recomendamos tomar no más de 15 horas el primer semestre, ya que la universidad es un gran ajuste. No, insistieron en que su copo de nieve especial, y ahora dormido, tome 18 horas con apenas descansos. Kit se volcó un año después e hice una nueva regla. No se permiten padres en la oficina. Eso suena bastante intenso. Es curioso cómo algunos padres piensan que saben lo que es mejor para sus hijos, sin considerar lo que realmente necesitan. A veces, es mejor dejar que ellos tomen sus propias decisiones. Al final, esa experiencia te enseñó algo valioso, como establecer límites. Puede que los padres solo querían lo mejor, pero a veces hay que dejar que los jóvenes se enfrenten a sus propias realidades. El hermano menor de un estudiante tenía un labio hendido cuando era un bebé. No era severo y no involucraba a su paladar. Una cirugía y fue reparada. Pero la madre no dejaría que el niño caminara. Tenía 3 años y todavía le ataba la espalda en una de esas ondas para bebés. Su razonamiento era que si cayó se le había lastimado el labio. Es curioso cómo a veces los padres son sobreprotectores. Recuerdo a un amigo en la escuela que tuvo una situación similar con su hermano pequeño. Su madre siempre tenía miedo de que por cualquier caída se lastimara. El niño nunca podía jugar libremente. Al final, solo necesitaba un poco de confianza y espacio para explorar. Todos aprendemos de nuestros tropiezos, ¿no? Lo mismo me pasó. Me permitieron mudarme a Australia si me quedaba con la familia, pero ese nunca fue mi plan a largo plazo. Cuando me mudé, mamá me gritó. Ella estaba como, ¿qué pasa si sales solo por la noche? La broma está sobre ella. No tengo dinero ni empresa para salir de todos modos. Entiendo la situación. A veces los planes no salen como se espera. La preocupación de los padres es normal, aunque uno ya tenga en mente lo que quiere. Al final, uno se enfrenta a la realidad de no tener dinero ni compañía. Es como una lección de independencia, aunque no sea la ideal. Al menos aprendes a adaptarte a las circunstancias. Conozco a un chico de 33 años y literalmente está castigado si no está en casa para cenar. ¿Trabajando tarde? Sin dados. Sus padres controlan completamente su vida. Conozco a otro tipo que tiene casi 60 años que todavía vive con su madre anciana. Ella cocina todas sus comidas y limpia para él. Sin embargo, no se está aprovechando de ella ni nada. Él paga todas sus facturas y hace todo el trabajo de jardinería. Ha estado allí desde que era un niño. Nunca te fui de casa. Conozco a una persona cercana a los 60 años que continúa residiendo con su madre mayor. Ella prepara todos sus platillos y mantiene el hogar. Sin embargo, no se aprovecha de ella, ya que cubre todos sus gastos y se encarga del mantenimiento del jardín. Desde su infancia ha vivido allí y no ha decidido irse. Esto puede ser distinto, no es un inconveniente quedarse en casa, el problema surge cuando se siente una falta de libertad. Mis padres hicieron esto cuando tenía 34 años, pero me mudé de todos modos. Mi papá me dijo unos días después de que me mudé que mi madre había llorado a dormir todas las noches. Un par de años después, ella me dijo que tomé la decisión correcta. Nuestra relación es mejor que nunca antes, lo cual es un gran alivio para mí. A veces, tomar decisiones difíciles es lo mejor que puedes hacer. La relación con mis padres también mejoró después de irme de casa. Al principio me sentía culpable, pero con el tiempo, entendí que necesitaba ese espacio. Esa distancia nos ayudó a comunicarnos mejor. Es curioso cómo a veces las cosas pueden mejorar con un poco de tiempo. Creo que la forma en que lo ejecutaste era la mejor manera de hacerlo. Como Geez, si no dejas que el niño le haga preguntas, ¿sería su trabajo, no? Editar, o Geezums, este es el más karma que he recibido gracias a todos.
Agradezco la oportunidad, aunque al final me sentí mal por la situación. Más tarde tuve otra entrevista con el mismo candidato y decidí contratarlo. Sin embargo, la experiencia no fue satisfactoria, ya que había estado tan sobreprotegido toda su vida que le resultaba difícil adaptarse al trabajo y adquirir nuevas habilidades. Trabajé en el comercio minorista durante años y esto no es tan raro. Chicos y chicas, 16 a 20 presentadas para entrevistas con sus padres. Por lo general, gente agradable, pero extraña. Y generalmente no es un buen indicador de que el niño será un trabajador independiente o de autopista. Entrevistar a los jóvenes para nuestro local de hamburguesas fue similar. Contratamos a algunos que vinieron acompañados por sus padres. Sin embargo, un gerente no comprendió correctamente lo que significaba traer a sus padres y se mostró reacio a contratar a un chico que llegó con ellos para que lo dejaran. Estábamos en un lugar remoto y, francamente, permitir que un joven reciba una ayuda para su primera entrevista no debería ser motivo de preocupación. La madre inmediatamente le pidió cómo estaba pagando su salario al inscribir a su hijo allí y merecía respeto. Excepto que es perjudicial para los otros 20 a 60 estudiantes que también pagaron el curso. Es interesante cómo algunas personas piensan que su dinero les da derecho a todo. Recuerdo a un amigo que tuvo un problema similar con una madre en su clase. Ella siempre interrumpía y hacía comentarios, pensando que su opinión era lo más importante. Al final, todos los demás también estaban molestos, pero ella no se daba cuenta. Es curioso cómo a veces pierden de vista el panorama general y solo ven su propia necesidad. Después de cierto punto, solo tiene que desconectar / apagar el teléfono durante unos días. Tratar con padres como este se trata de establecer límites. Editar, crecí con una madre en helicóptero. ¿Qué pasa con la gente que siempre intenta una persona en Internet? Peaje. Claramente, no has tenido experiencia con padres sobreprotectores. Pasar por eso puede resultar en la llegada de 3 ambulancias, 2 camiones de bomberos y un agente de policía que llega a revisarte a las 3 de la mañana, todo porque un familiar entró en pánico y decidió alertar a los servicios de emergencia. Es una situación que puede volverse caótica rápidamente y provocar preocupaciones innecesarias. Me castigué durante 6 meses completos, sin nada electrónico. No permitió actividades circulares adicionales, y no fue a dónde. Pasé la totalidad del tiempo volviendo a leer la serie Wheel of Time. Porque dejé de preocuparme por fundamentarme tanto y comencé a ignorarlo después de que mi madrastra me castigó. Durante una semana durante las vacaciones de primavera por romper una regla que nunca me explicó. Pasé la mayor parte de mi infancia leyendo. A veces las cosas no salen como queremos. Me acuerdo de un amigo que se pasó un verano entero sin salir. Lo único que hacía era leer libros. Al final, no le importó tanto. Se metió en historias y se olvidó de lo que pasó afuera. A veces, detenerse y leer puede ser una buena forma de pasar el tiempo. Te involucra en un mundo diferente. Mi madre comenzó a rastrear mi teléfono cuando me fui a la universidad y frenéticamente me llamaría si alguna vez viera que no estaba en mi dormitorio después de las 11 de la noche. Le dije en múltiples ocasiones que estaba mal, y ella solo decía: soy madre, es mi trabajo preocuparse por ti. Dejó de hacerlo después de mi primer año porque creo que finalmente temía que la resentía. Buena suerte para ti, editar. Si alguna vez planeaba quedarme tarde para ir a una fiesta o pasar el rato con la gente o dormir en el dormitorio de mi novio, dejaría mi teléfono en mi habitación, jajaja. Considero que sería posible adquirir un nuevo teléfono, transferir el número y ocultar el dispositivo en un taxi, o incluso enviarlo a un lugar lejano como Irak, por ejemplo. Salí con una chica cuyos padres fueron así durante aproximadamente una semana, una de verano. No pudieron encontrarla una noche, así que condujeron y encontraron mi auto frente a la casa de mis amigos, en la que nunca habían estado y nunca conocieron al amigo. Entraron directamente sin tocar y comenzaron a interrogarme sobre su paradero. Ella estaba en el trabajo. Eso suena un poco incómodo. Recuerdo una vez en la que un amigo tenía una novia que era un poco celosa. Sus padres aparecieron sin avisar y nos encontraron en una situación rara. Fue tenso, pero al final, solo estaban hablando y riendo. En situaciones así, es mejor tener una excusa lista. A veces, la confianza de los padres puede ser un poco cuestionable. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Mi experiencia fue similar, pero probablemente no en la misma medida. Si ayuda en absoluto, todavía eres joven y tienes una gran visión. Con su actitud y conciencia, estoy seguro de que lo manejará.
Sigue caminando, espero que todo te salga bien, emoticono cara sonriente. No hay problema. A veces pasamos por cosas difíciles y es normal. Yo también he tenido momentos complicados. Es bueno recordar que, aunque el camino sea duro, siempre hay algo de esperanza. La perspectiva que tienes es valiosa, y con el tiempo, las cosas pueden mejorar. Solo sigue adelante y mantén una actitud positiva. Al final, todo se alinea. Wow, así es exactamente como me siento, pero más bien que me estremezco en el hardcore cuando veo personas que usan emociones. Tampoco tenía un padre en helicóptero, sino un padre completamente negligente. También me estremezco cuando trato de expresar emociones. Realmente está perjudicando mi matrimonio en este momento, pero es muy difícil para mí mostrar sentimientos, a pesar de que están explotando por dentro. Entiendo lo que sientes. A veces, la forma en que nos criaron puede complicar cómo expresamos emociones. Es difícil abrirse cuando has pasado por experiencias así. Tal vez hablar con alguien sobre eso podría ayudar, o encontrar maneras pequeñas de expresar lo que sientes. No es fácil, pero creo que vale la pena intentarlo. No estás solo en esto. Me recuerda a un documental extraño llamado Trophy Kids. Se trata de padres como el padre que describiste, que ven los talentos deportivos de sus hijos como un boleto de comida. Como alguien que tenía padres muy laxos, puedo ver donde un enfoque más firme para la crianza de los hijos podría ser beneficioso para el niño, pero estos padres dan un paso demasiado lejos. Básicamente se aseguran de que su hijo lo resiente más tarde en la vida. Observé otro documental tras ver Trophy Kids, que se centraba en un padre deseoso de que su hijo practicara fútbol. No mostró interés en él hasta la secundaria y lo llevó a vivir a otro estado. Afortunadamente, el niño regresó con su madre. Me conmovió especialmente la pequeña que jugaba al golf en Trophy Kids. La madre de la tenista era realmente peculiar, creo que también aparecía en Trophy Kids. Solo se me permitió escuchar la música cristiana e incluso dentro de eso, algunos géneros y artistas estaban mal visto. Recuerdo que una vez que estábamos en una librería cristiana y le pregunté a mi madre si pensaba que tendrían el nuevo CD de Toby Mac, ella es como porque lo llevarían en una tienda cristiana, su música es hip hop. Otra vez compré un CD de Cledus Teyat, como el raro al del país, mi madre no me habló durante una semana. Es interesante cómo a veces la música se convierte en un tema de conflicto familiar. Recuerdo que mi amigo tenía reglas similares en casa, solo música apropiada. Una vez, se atrevió a comprar un disco de rock cristiano y su familia casi se desmaya. Al final, solo había que escucharlo a escondidas. A veces, las pasiones musicales pueden ser un verdadero dolor de cabeza en ciertos entornos. También en Boy Scouts. El Derby de Pinewood es una competencia en la que los Scouts construyen autos de carrera a partir de un bloque de madera, conceptualmente con alguna ayuda mínima de sus padres. En la carrera, los Scouts colocan sus autos en la parte superior de una rampa, y luego se liberan en una vez para ver qué automóvil cruza la línea primero. Este padre se negó a dejar que su hijo explorador tocara el auto. El padre caminó hacia la cima de la rampa donde los otros exploradores colocaban sus autos, con su hijo suplicando que lo dejara hacerlo, y lo colocó él mismo. Al final del calor, el padre evitó que el niño incluso recogiera el auto. No estoy seguro de si eso califica como helicóptero, pero estaba bastante desordenado. Se puede imaginar una escena en una carrera de coches de madera. En lugar de ser en Boy Scouts, se realizaba entre los más pequeños, de K a octavo grado. Los padres estaban muy involucrados, disfrutando de la sana competencia y las actividades de bricolaje que organizábamos. Fomentar la amistad entre los niños y sus familias era esencial. Aunque algunos tomaban las competencias muy en serio, generalmente se controlaban para que no afectara a los más jóvenes. Esto me recordó a un buen amigo que tenía en la primaria hasta la escuela secundaria. Familia asiática, él era el mayor. No se le permitió poseer ni jugar ningún juego calificado por encima de E, o ver películas de PG-13, a pesar de que estábamos bien en la escuela secundaria, porque tenía hermanos menores, 2 y 4 años más jóvenes, por lo que incluso en nuestro último año de alto escuela esto habría estado bien para todos. El papá fue el que trabajó y la madre se quedó en casa. Su madre era tan amorosa, pero su padre, que nunca estuvo en casa porque trabajó en una compañía de tecnología hasta tarde en el día, corrió ese lugar como una prisión. Recuerdo que iba a su casa para los cumpleaños y su padre siempre volvía a casa durante unos 30 minutos, para decir feliz cumpleaños, y, en general, llevar el estado de ánimo a completa seriedad. Su padre era un tipo bastante agradable en la superficie, pero mi amigo le decía a la fiesta de a menudo solo 3 personas que dejaran de hacer las cosas divertidas, porque su padre venía y no le gustaría que se fuera.
Recuerdo estar en sexto grado y su padre se estrellaría la mano y preguntaba a qué universidades queríamos ir. El único enlace al mundo exterior que sé que este niño tiene ahora es Snapchat. No tiene presencia en las redes sociales y básicamente está fuera de la red. Tenemos 24 años ahora. Me recuerda a un amigo de la escuela que creció en una familia asiática. Tenía muchas restricciones, como no poder jugar juegos que no fueran para todos los públicos. Su papá siempre estaba ausente, trabajaba mucho, y cuando llegaba, la fiesta se ponía seria. A veces, nos decía que nos limitáramos porque su papá no aceptaba el desmadre. Ahora, con 24 años, apenas lo veo en Snapchat. Su vida parece bastante distante. Me encanta eso con los estudiantes de primer año. Cada 2 semanas habrá una llamada de control de asistencia social en la transferencia de la policía, y la mitad del tiempo es porque la pequeña Timmy no llamó a su mamá a las 10 de la noche y ahora está en un pánico pensando que está muerto en una zanja en alguna parte. Si mi madre fuera así, la policía estaría llamando a mi puerta cada vez que me echara a dormir durante el día. Me he sentido sucio de los padres así porque mis hijos tienen la edad suficiente para que me sienta cómodo leyendo un libro mientras juegan, pero aparentemente todavía se supone que debo pasar a su alrededor. No te preocupes, brigada de mamá crítica, todavía los miro cada pocos minutos y escucho lo que están diciendo para asegurarte de que no estén siendo mierda. Siempre mantuve una actitud relajada, incluso con el primero. Prefería observar y seguir su ritmo en lugar de estar encima de él. Cayó del equipo de juego un par de veces, pero ahora destaca en danza, teatro, construcción y esgrima. ¿Está relacionado? No estoy seguro, pero me alegra no haberle impedido aprender desde pequeño a desenvolverse con habilidad en diversas actividades. Teníamos amigos de la familia que eran así con el niño 1. Había tardado 15 años de FIV en tener el hijo 1 para que pueda entender a lo loco. Luego tuvieron hijos 2 a 4 en rápida sucesión comenzando un par de años después. Eso los enfrió. Es curioso cómo a veces la llegada de un niño puede cambiar a la gente. Recuerdo a unos amigos que esperaron tanto por su primer hijo. Después de tantos intentos, eran bastante intensos. Pero cuando llegaron los otros 3, todo se volvió más relajado. Al final, es como si la paternidad fuera una experiencia de aprendizaje constante, y ellos lo entendieron a su manera. Sin embargo, tienes que darle crédito por eso. Se necesita habilidad para volarlos, especialmente a largas distancias mientras se enfoca en un determinado objetivo. También está mostrando cierta moderación al no caminar con ellos. Es interesante ver cómo se manejan esas habilidades. No es fácil controlar algo así y mantener la concentración en un objetivo. La verdad que hay que tener un poco de respeto por la destreza que implica, y el hecho de que elija no estar tan involucrada físicamente habla de su enfoque. Es un estilo diferente de manejar las cosas, pero parece que funciona bien para ella. Muchos niños no trabajan hasta que sean mayores. Si va a la universidad, no puede poner a McDonald's o trabajos de mierda en su currículum de todos modos. Recomendaría ser voluntario o interna en algo en su campo para que pueda tener algo de experiencia antes de graduarse. Esto varía enormemente según el país, la cultura y el entorno. En el lugar donde se desarrolló la juventud, trabajar durante la adolescencia no es común, sin importar la situación económica o social. De la misma manera, tener automóviles a esa edad es habitual en Estados Unidos, pero no en muchas otras partes del mundo. No se trata de pereza ni de ser sobreprotegido, son simplemente diferencias culturales. Hice lo mismo cuando estaba en la universidad. Tercer día en el trabajo, termino recibiendo una llamada de un padre que quería acceso a las calificaciones de sus hijos. Repetí lo que me dijeron, se elogió a Ferpa, y el padre siguió levantando la voz. Mi supervisor salió y lo manejó. Reprendió al chico por gritarle a uno de sus empleados. Gran jefe. Aunque la extraño, emoticono cara triste. Parece que tuviste una experiencia interesante en tu primer trabajo. Es complicado lidiar con padres que no entienden las reglas. Me recuerda a cuando yo estaba en la universidad y a veces me tocaba lidiar con situaciones difíciles. La verdad, tener un buen jefe que te respalde hace la diferencia. Es normal extrañar esas relaciones laborales que te apoyan. Trabajo con estudiantes internacionales, por lo que generalmente son de familias bastante ricas. Creo que algunos de ellos no tienen absolutamente ninguna idea de cómo cuidarse.
Simplemente suponen que alguien estará cerca para tirar la basura que dejaron sentada sobre una mesa, o limpiar el agua que derramó en los mostradores, porque en casa su madre se encargó de todo o tenían un servicio de criada. Algunos de ellos casi nunca se lavan la ropa, y no sé si es pereza o simplemente que no saben cómo. Tengo que dar un discurso en la orientación todos los años sobre cómo su madre no vive aquí, y no tenemos criadas y el personal está aquí para hacer su trabajo, no limpiar después de usted. A veces es una especie de alucinante. Editado para agregar que una vez estaba enjuagando mi taza de café en la cocina comunitaria y un nuevo estudiante se me acercó y me preguntó quién estaba a cargo de lavar las tazas de los estudiantes. Simplemente lo besé y le dije, lo eres. Lavas tu propia taza. Y me miró como si estuviera hablando otro idioma. En el pasado, se trabajó con estudiantes internacionales en una escuela secundaria. Hubo un alumno que causó daños en los ductos de su familia anfitriona al orinar en el conducto de calefacción de su habitación. Al parecer, no se molestaba en levantarse durante la noche para usar el baño. Y esto no es ni siquiera lo más extraño que se ha escuchado en ese entorno. Lo que siempre me molesta es cuando piensan que se están acercando a nosotros. He tenido padres insistir en que no están haciendo la tarea de sus hijos, incluso cuando les muestro una comparación lado a lado del trabajo de sus hijos en clase y en casa. Es frustrante cuando los padres no ven la realidad. Recuerdo un amigo que enseñaba en la escuela. Le pasaba lo mismo, los padres juraban que sus hijos eran unos genios en casa, pero los exámenes decían lo contrario. A veces, solo querían proteger a sus hijos, pero era obvio que no estaban siendo sinceros. Es una situación complicada. Los padres que escriben su ensayo de entrada a la universidad son muy comunes a nivel de pregrado y posgrado. Es por eso que ves a muchos niños en la escuela que no merecen estar allí. Los padres son los que fueron aceptados, no los niños. Es cierto, he visto eso pasar. Un amigo mío tuvo que lidiar con la presión de su familia para entrar a la universidad. Al final, su madre escribió mucho de su ensayo de admisión. Aunque fue admitido, se dio cuenta de que no podía seguir el ritmo. Aprendió que hay que hacer las cosas por uno mismo, no solo por lo que los padres quieren. Obviamente sudaba demasiado. Aunque no puedo entender, ¿por qué si pensabas sudar le dio un resfriado a tu hijo? ¿Por qué harías que siempre usen un suéter? Está literalmente en el nombre de lo que va a hacer. La transpiración reduce la temperatura de la piel al evaporarse, y usar un suéter dificulta esa evaporación al atrapar la humedad, lo que interfiere con la capacidad del cuerpo para refrescarse. Esto tiene lógica. Es importante aclarar que la enfermedad fría no es provocada por el frío en sí, sino por un virus. Habitualmente se contagia en clima frío porque el virus se desarrolla mejor en temperaturas bajas. Aunque es cierto que el sistema inmunológico puede verse afectado por el frío, su impacto es mínimo. Conozco a otro tipo que tiene casi 60 años que todavía vive con su madre mayor. Ella cocina todas sus comidas y limpia para él. Sin embargo, no se está aprovechando de ella ni nada. Él paga todas sus facturas y hace todo el trabajo de jardinería. Ha estado allí desde que era un niño. Nunca te fui de casa. Esta Omi es diferente, si no te mudas, no es un problema. Es cuando estás controlado y no tienes libertad es el problema. Ciertamente, sobre todo porque es quien cubre los gastos y se encarga de las tareas del jardín, entre otras cosas. En esa situación, resulta que es quien se queda en su espacio, no al revés. Aprecio eso, después de que me sentí como un imbécil, pero tuve otra entrevista con el mismo niño más tarde, y terminé contratándolo. No resultó bien, para ser honesto, el niño había estado tan mimado toda su vida que simplemente no pudo aprender a trabajar. Es admirable que continúes dándole una oportunidad. Muchas personas habrían dejado todo atrás después de la entrevista, recordándolo solo para contar anécdotas graciosas en reuniones. Sin embargo, es una historia interesante. Entrevistar a niños para nuestro lugar de hamburguesas era de la misma manera. Contrataron a unos pocos de los niños que trajeron a sus padres. Pero algún gerente malinterpretó lo que queremos traer a sus padres, y no queríamos contratar a un niño que hizo que sus padres los llevaran allí para dejarlos. Estábamos ubicados en el medio de la nada. Caray, deja que el niño lleve a su primera entrevista de trabajo, no es nada de lo que asustarse, de. Es probable que estén inquietos por si el joven cuenta con un medio de transporte confiable para llegar al trabajo. Esta es una preocupación válida. Mi madre quiere sentarse en mis citas de asesoramiento, pero no la dejaré. Entiendo que quiere saber cuál es mi plan,
Pero lo último que necesito es que se haga cargo de la cita y haga preguntas innecesarias porque no sabe los detalles de qué clases necesito tomar, etc. Además, la cita es solo 1 hora. Editar, lo siento, no quise confundir a la gente. Quise decir cuando voy a citas de asesoramiento para mi plan de educación. Bien hecho. Estás en la etapa de la vida en la que ya puedes tomar decisiones. Es importante que aquellos alrededor de ti comprendan esto y se den cuenta de que permitir ciertas acciones desmedidas no los ayudará en su crecimiento. Compartir límites claros es fundamental para fomentar una mejor comprensión. No soy ese comentarista, pero mis abuelos eran súper estrictos con mi madre, sin salir con amigos, sin citas, sin hablar con los mexicanos. Mis abuelos no eran grandes personas. Mi madre terminó realmente resentiéndolas y siendo súper laxas conmigo, de una manera realmente buena. Puso su pie cuando lo necesitaba, pero finalmente me dejó tener mi libertad razonable. Siempre me pregunto si, a su vez, soy estricto con mis hijos. Siempre me pregunto si, a su vez, seré severo con mis hijos. Creo que esto podría ocurrir con más probabilidad si tu madre fue indulgente en exceso contigo y eres consciente de ello. Obviamente, nunca has tratado con los padres de helicópteros. Hacer eso te dará 3 ambulancias, 2 camiones de fuego y un policía que te revisó a las 3 de la mañana porque tu madre entró en pánico y llamó al 911 enloqueciendo. Recuerdo que un amigo tuvo un problema similar. Salió de casa sin avisar y su mamá pensó lo peor. Cuando regresó, había todo un despliegue de servicios de emergencia en la calle. Al final, solo estaba en la casa de un amigo viendo películas. La situación fue graciosa después, pero en ese momento fue un caos. Sus padres todavía le recuerdan que siempre debe avisar a dónde va. Sí, esta era mi situación, pero no sucedió nada de eso, por suerte. Mamá era una chica bonita y popular en la escuela secundaria y es el tipo que grita a los servidores por agua, de malgustación. Fui el niño en la escuela secundaria que se sentó solo en un pasillo durante el almuerzo y a los 19 años. Nunca antes había salido, no porque sea un tipo feo ni nada, de nuevo. Los padres eran niños populares estereotipados, solo no sabes hablar con la gente, ¿ya sabes? Dios, eso me hace sonar el cuello del cuello, jajaja. Hablar con los demás es una habilidad que se puede aprender. Antes no sabía cómo hacerlo, pero una experiencia laboral me enseñó su importancia. La clave está en escuchar atentamente lo que la otra persona expresa y captar sus emociones mientras se comunica. Responder adecuadamente a los sentimientos que ellos transmiten ayudará a que se sientan comprendidos, y esa es la esencia de la interacción humana. Espero que sí, solo pude separarlos de una de sus clases. Esperemos que haya creído lo suficiente a través de su vida universitaria para decirle a dónde ir. Sé que muchos de los otros estudiantes intentaron ayudarlo, invitándolo a cosas y no decirle, etc. La madre parece una persona solitaria, sin muchas amistades o actividades que la llenen. Es posible que deseara experimentar la vida a través de él, buscando una conexión que no ha logrado establecer en su propia existencia. Actué en el teatro durante probablemente 10 años en total desde la escuela secundaria hasta la universidad, antes de que la vida no fuera tiempo, y no obtuve una ventaja hasta mi último año de secundaria. Siempre estuve en el coro con un solo especial o algo de ese tipo. Aprendí mucho de estar en el coro, y estaba feliz de involucrarme. Mi madre nunca se quejó del papel que me dieron, y me dijo que me sentía feliz de haber sido parte de él. Es interesante cómo a veces llevamos roles secundarios durante mucho tiempo. Me recuerda a un amigo que siempre estaba en el fondo, pero disfrutaba de cada momento. Cuando finalmente tuvo su oportunidad, fue genial verlo brillar. A veces, el viaje es más importante que el destino. Y el apoyo de la familia, como el de tu madre, puede hacer una gran diferencia. Estar presente en cualquier papel puede ser lo más valioso. Esto es tan cierto. Cuando me mudé a una casa nueva con nuevos compañeros de cuarto mi último año de pregrado, un compañero de cuarto me informó de las numerosas alergias del otro compañero de cuarto. Varios alimentos, básicamente todo excepto la carne y las verduras. No hay huevos. Sin gluten. Sin lácteos. No hay ciertos tipos de nueces. Lista de lavandería de ciertos medicamentos. Cuando conocí al compañero de cuarto alérgico, esperaba ver a un individuo marchito, desnutrido y claramente enfermo. No. Me reúne cuando todo el año comía todas las cosas a las que era alérgica. Entiendo totalmente que las personas tienen alergias y respetan eso, pero cuando es excesivo, hay otros problemas más grandes, es decir, la salud mental.
Un especialista en reumatología comentó que un problema frecuente son los pediatras sin ética, quienes realizan numerosas pruebas de sangre para alergias a los pacientes jóvenes. Estas pruebas suelen tener baja especificidad y una alta tasa de falsos positivos. Como consecuencia, los pacientes reciben diagnósticos de alergias a sustancias con las que nunca han tenido una reacción, generando confusión y preocupación innecesarias. No he visto a los niños trofeos, pero otro documental sobre niños de golfistas llamado El Juego Corto, extrañamente, producido por Justin Timberlake y Jessica Biel, es una mirada fascinante a algunos niños que son empujados demasiado y algunos que están realmente impulsados internamente. De eso es bastante extremo. No he visto Trophy Kids, pero otro documental sobre niños golfistas llamado The Short Game es interesante. Muestra a algunos niños que son presionados demasiado y otros que tienen una motivación interna real. Algunas situaciones son bastante extremas. Me hace pensar en cómo a veces los padres pueden empujar a sus hijos en direcciones que no quieren o que les generan estrés innecesario. Es un tema complicado. Eso es en quien pensaba al principio. Mi tío estaba un poco así con su hijo hasta que le pregunté si había oído hablar de Todd Marinovich. Lo hice mirar al chico y leerlo y se dio cuenta de que estaba empujando a su hijo un poco duro. El niño todavía practica deportes todo el tiempo, pero mi tío ha dejado de empujar la dieta especializada. Los entrenadores privados, sin azúcar. Solo puede ser un niño una vez, ¿verdad? Que se diviertan un poco. Eso me recuerda a un amigo que estaba obsesionado con que su hijo fuera el mejor en fútbol. Cada sábado, entrenaban durante horas. Un día le mencioné a un jugador que había tenido mucha presión de pequeño y acabó dejándolo. Ahora, mi amigo simplemente deja que su hijo juegue, se divierte y disfruta del deporte. Al final, lo importante es vivir la infancia sin presiones. Sé que solo quieres que me acerque a que me mantenga libre del dolor y el miedo, para mantenerme a salvo de la tensión innecesaria, para mantenerme lejos del dolor. Sé que solo quieres lo mejor, esperas esperar, y todo lo demás solo es duda, y solo teme todo el tiempo que espera con anticipación. Sé que es difícil dejarme ir, pero si no puedes, nunca creceré. Tienes que aprender a dejarme. Tienes que cambiar. Debo ser yo. Es interesante cómo a veces las personas quieren protegernos tanto que olvidan que necesitamos espacio para crecer. Tuve una amiga que siempre intentaba controlar mis decisiones, pensando que era lo mejor para mí. Al final, tuvimos que hablar sobre lo importante que era para mí tener mi independencia. Fue un cambio complicado, pero necesario. A veces, dejar ir es una forma de cuidar. Todos tenemos que ser nosotros mismos. Puedo ver que esto va en una carrera de Pinewood Derby. Los hicimos en Cub Scouts en lugar de Boy Scouts, y con la edad tan joven, creo que cada 8th, muchos de los padres tuvieron mucho que ver con eso. La mayoría disfrutó del tipo saludable de competencia y thinking taller que celebramos. Construyendo amistades para los niños y los padres, había una gran parte de los exploradores. Algunos definitivamente tomaron la competencia a nivel personal, pero generalmente se reinaban sin afectar a los niños. Recuerdo cuando hice un derby de pino en los Scouts. Era una experiencia divertida. Los padres estaban muy involucrados, a veces demasiado. Había ese ambiente de competencia amistosa, pero también había quienes se lo tomaban demasiado en serio. Al final, era más sobre las relaciones y la diversión que ganar. Los niños hacían amigos y pasaban un buen rato. Esa era la esencia de los Scouts. Estaba bastante relajado, incluso con el primero. No tendía a flotar sobre mi hijo, pero traté de quitarle mi ejemplo. Se cayó del equipo de juegos, un pie o dos, varias veces, pero ahora es bueno bailando, teatro, construyendo cosas, esgrima, etc. ¿Relacionado? No lo sé, pero estoy muy contento de no haberlo dejado de aprender temprano cómo ser competente para hacer las cosas. ¿Está relacionado? No estoy seguro, pero me alegra que no se haya interrumpido su aprendizaje temprano para volverse capaz en diversas actividades. No creo que sea lo mismo, en el parque solía hacer lo que quería y lo único en lo que destaco es en hablar sin parar en el campo de fútbol, no tanto en el juego, sino en lo que se dice durante. Como compañero del sur de Asia, ¿qué demonios? La mayoría de los padres indios más estrictos se contentarían con sus niños que estudian física en la universidad. Diablos, ese es probablemente su hijo dorado. ¿Qué pasa con la restricción arbitraria de la medicina? Muchas personas creen que la física es algo reservado para unos pocos y piensan que la única opción con un título en física es la academia. También existe la idea errónea de que los físicos no pueden generar ingresos.
Se suele pensar que sin un doctorado, es difícil encontrar trabajo. Sin embargo, hay quienes logran conseguir pasantías remuneradas en la industria durante los veranos y obtienen excelentes empleos poco tiempo después de finalizar sus estudios. Todos esos estereotipos son infundados. Es realmente complicado de explicar, pero cortar no sucede en mi familia. Lo mejor que puedo hacer es ignorarlos por un tiempo. Se supone que todos deben permanecer bastante cerca, todo el tipo de familia familiar. También soy el bebé de la familia, por lo que todos sienten que necesito que me asfixiaran. La idea de ser excluido no se presenta en mi entorno familiar. Sin embargo, eso no implica que no pueda ser el pionero. No tengo conocimiento sobre tu situación específica, pero parece que tus padres ejercen un control excesivo e inapropiado. Lamento que estés enfrentando esta clase de circunstancias. Sí, esto depende en gran medida del país /cultura entorno en el que vive. Donde crecí, los adolescentes que tienen trabajo simplemente no es una cosa, y eso es independientemente de su clase o situación financiera. Al igual que los adolescentes que poseen autos es una cosa en Estados Unidos, pero no en la mayoría de los lugares. No tiene nada que ver con ser perezoso o mimado o lo que sea. Es curioso cómo varían las experiencias de vida según el lugar. Recuerdo que en mi barrio, tener un trabajo en la adolescencia no era común. La mayoría se centraba en la escuela y en salir con amigos. En cambio, mis primos tenían sus propios coches desde jóvenes. Al final, no se trata de pereza, sino de las circunstancias en las que cada uno crece. Cada cultura tiene sus propias prioridades. Como empleador, sinceramente, nunca he revisado los metadatos en un currículum, y no podría importarle menos lo que dijo si lo hiciera. Y ciertamente no si tenía el nombre de un miembro de la familia, ya que las personas siempre comparten computadoras. Así que creo que eres bueno. Es interesante cómo muchas veces la gente se preocupa por detalles que al final no son tan relevantes. Recuerdo que un amigo aplicó a varios trabajos y su currículum estaba lleno de errores. Pero al final, el reclutador ni se fijó en eso y lo contrataron. A veces, lo que realmente importa es la conexión personal y las habilidades en la entrevista. Al final, el enfoque en lo que realmente cuenta puede hacer la diferencia. Recuerdo que fue retirada del área de baile, fue por la noche, por lo que habían cerrado la mayor parte de la escuela, y el oficial de recursos, el oficial de policía que fue asignado a la escuela que estaba allí todos los días, entrevistando a personas. Supongo que de alguna manera fue castigada, pero no sé si fue arrestada. El niño no estaba realmente herido, al final. Sé que ya no se le permitía acompañar. No me sorprende que pasen cosas así en las fiestas escolares. A veces, la gente se pasa de la raya, y al final solo hay consecuencias. La chica seguramente se dio cuenta de que hay límites, aunque no estaba claro si le pusieron algún tipo de sanción. Al menos parece que no fue algo grave, pero perder la oportunidad de chaperone no debe haber sido fácil. Solía trabajar con estudiantes internacionales de secundaria. Tuvimos un estudiante que arruinó los conductos en la casa de su familia anfitriona orinando en la ventilación de calefacción en su habitación. Aparentemente era demasiado vago para levantarse por la noche para ir al baño. Y eso ni siquiera es lo más extraño que he oído hablar de suceder. A veces, los estudiantes internacionales pueden ser un poco impredecibles. Recuerdo a un chico que tuvo una idea poco inteligente en casa. Se le ocurrió que era más fácil orinar en la rejilla de calefacción que levantarse. La familia anfitriona simplemente no sabía cómo reaccionar. Siempre hay historias curiosas en el trabajo con adolescentes, pero esa fue una de las más raras que escuché. Lo leí hace un tiempo. Recuerdo que el hombre comenzó a explicar cómo su comportamiento estaba reteniendo a su hijo. El hijo tuvo que lidiar con todo el rack de la situación, pero nunca fue demasiado lejos. Esperemos que se convirtiera en una experiencia de aprendizaje para todos los tres. Editar, me acabo de dar cuenta de que estabas hablando del hombre, no del hijo. El hombre lo había resumido cuando finalmente llegó a su fin. No parecía preocupado por su trabajo. A veces las cosas son complicadas. Me acuerdo de un amigo que tuvo un problema similar con su madre. Ella siempre lo protegía demasiado y al final, eso le afectó en su vida. Con el tiempo, se dio cuenta de que tenía que establecer límites. Al final, todos aprendieron algo. No siempre es fácil, pero es un proceso. Sí, el dibujo es confuso,
pero la forma en que lo expresó no les gustó su interés en la fantasía y su padre descubrió que era una pérdida de tiempo. Básicamente, él era muy anticreatividad y la empujó a matemáticas, ciencias, y la hizo creer que no había espacio para nada más. Entonces él no le dijo a la universidad. Lo cual era extraño, porque él le dijo antes que la universidad era imprescindible. Realmente no tengo idea de qué demonios pasó allí. Es una situación complicada. A veces los padres tienen expectativas altas y no ven el valor de las pasiones creativas. La presión por ser práctico puede llevar a conflictos, especialmente cuando cambian de opinión sobre la educación. En su caso, parece que su padre se contradijo, creando más confusión. Es triste cuando alguien no puede seguir lo que realmente le gusta. Al final, los sueños no deberían verse como un desperdicio de tiempo. Debido a que el sudor reduce la temperatura de su piel evaporando, y usar un suéter hace que sea más difícil para evaporar, porque la humedad está atrapada, interfiere un poco con la capacidad de su cuerpo para enfriarse. Entonces esa parte realmente tiene sentido. Por supuesto, la enfermedad fría no es causada por el frío sino por un virus, por lo general. Lo atrapa cuando hace frío porque el virus en sí sobrevive mejor en temperaturas más frías. Su sistema inmunitario se debilita por bajas temperaturas, es cierto, pero insignificante. Es interesante cómo la gente relaciona la ropa con la enfermedad. Recuerdo que un amigo siempre decía que no podía salir sin abrigo cuando hacía frío. Al final, se resfrió no porque estuviera mal vestido, sino porque la gripe andaba por ahí. A veces, parece que nos complicamos más de lo necesario. La ciencia es clara, pero las creencias son difíciles de cambiar. Además, los virus del frío y la gripe viven un poco más cuando hace más fresco, y las personas se juntan en el interior con las ventanas cerradas en invierno. Por lo tanto, existe una relación entre el clima frío y el resfriado. Simplemente no es una causal directa. En realidad, se trata de una serie de factores secundarios que convergen para elevar la probabilidad de manera suficiente como para que sea perceptible. Sin embargo, bien por ti por seguir dándole una oportunidad. Mucha gente se lo habría olvidado después de la entrevista, recordando solo para que puedan contar una historia divertida en las fiestas. Es una buena historia, aunque... A veces, las personas realmente cambian. Conocí a un tipo que estaba metido en muchos problemas. Después de un tiempo, comenzó a trabajar en sí mismo. En lugar de burlarse de su pasado, lo apoyamos. Ahora es alguien muy diferente. Creo que eso muestra que todos pueden evolucionar, solo necesita una oportunidad. La vida está llena de historias así, no todas son graciosas, pero son reales. Si ayuda, hablar con la gente es una habilidad aprendible. No sabía cómo hasta que conseguí un trabajo para el que era necesario. Saber cómo hablar con la gente se trata realmente de saber cómo escuchar lo que la otra persona dice y leer sus emociones mientras dicen lo que están diciendo. Si respondes apropiadamente a la emoción detrás de lo que alguien dice, se sentirán entendidos, y ese es el objetivo de la interacción humana. Recuerdo cuando empecé a trabajar en atención al cliente. Al principio, me costaba mucho hablar con la gente. No sabía cómo escuchar bien. Con el tiempo, aprendí a prestar atención a las emociones de los demás. Cuando respondía de forma adecuada, notaba que las personas se sentían escuchadas. Ese simple cambio hizo que mis interacciones fueran más efectivas y, al final, me ayudó a hacer buenos amigos en el trabajo. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.